Buenas tardes, Comando 7 Junior, Dios los bendiga abundantemente. Me alegra mucho saludarlos en este sábado. Estamos aquí en la escuela bíblica dispuestos a que la palabra nos hable y nos siga edificando como lo ha hecho en este tiempo. Sabemos y confiamos que Dios es fiel, que sus promesas se cumplen y que Él va delante de nosotros como un gigante guerrero para ayudarnos a salir adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta tarde, por todo lo que Él nos regala, por nuestras familias, por nuestra salud, porque en medio de esta crisis y de esta circunstancia Él nos acompaña, porque en medio de esta situación sabemos que Él nos está guardando, porque ha permitido que su palabra llegue hasta nuestros oídos, anide en nuestro corazón y produzca frutos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo Comando 7 Junior, por mis compañeros preadolescentes, por todos los líderes, pero también gracias por nuestros pastores, Señor, de la Iglesia Centro Cristiano y Recreo. Queremos darte muchas gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú nos das, porque tú, Señor, nos cuidas y porque tú, Señor, siempre te manifiestas. Oh, glorioso eres, Señor Jesús. Bueno, mis amados, les cuento que hoy, sábado 16 de mayo, nos quedan ya 2 clases para terminar. Eso produce como varios sentimientos porque, bueno, ha sido una experiencia muy bonita todo este tema de la escuela, todo lo que hemos aprendido acerca de la doctrina. Pero todavía tenemos más para dar, todavía tenemos más para aprender y para conocer de la inmensidad de lo que es Dios y de lo que Él representa en nuestras vidas. Entonces yo te animo a que esta sesión de hoy te puedas meter de lleno en ella, que puedas estar listo, porque sabes que después de la escuela bíblica vamos a tener un servicio sensacional con una tarde de juegos. Entonces, que estés motivado para que también puedas recibir de manera adecuada esta lección que con mucho cariño hemos preparado para ustedes en esta tarde. Y vamos a estar hablando sobre los desafíos de la fe. Es un tema realmente que nos va a fundamentar mucho en la doctrina, al igual que el tema del sábado anterior que nos trataba el maestro Steele sobre nuestras finanzas. Todo lo que hemos tratado en estas últimas clases tienen que ver con los mandatos, los sacramentos que el Señor dejó instaurados para todo lo que hemos decidido creer y seguir en el camino. Entonces vamos a disponernos para la lección, como les dije, se llama Desafíos de la Fe. Vamos a estar hablando sobre la idolatría, sobre sectas y tribus urbanas. Entonces, está muy atento ya con tu libreta, con tu Biblia y bueno, tu lápiz o tu lapicero si tienes para tomar apuntes, porque como te digo, pues estamos completando un ciclo de la escuela bíblica, del módulo Vida Abundante, y qué más importante que tú puedas recordar con el paso del tiempo todo esto que estás aprendiendo. Bien, entonces vamos a leer cuál es el objetivo de la lección número 11, que dice Desafíos de la Fe. Dice, el objetivo es comprender que en el proceso para alcanzar la madurez en la vida cristiana, nuestra fe será desafiada a través de factores internos o externos. Ojo, factores internos, todos los que están ligados a nosotros, pero también factores externos que pueden estar ligados a nuestro ambiente, a nuestro entorno, al lugar pues donde nos desenvolvamos. Entonces, pilas, puede estar ligado a lo interno, pero también a lo externo. Entonces, dentro de esos factores vamos a hablar de la idolatría, vamos a hablar de las sectas urbanas y también de las tribus. ¿Qué pasa con estos hechos que acabo de mencionar, que van afectando nuestra fe? Nos hacen desviar del camino real, nos hacen desviar de la fe, porque ponemos los ojos en otras cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, ¿ok? Entonces eso lo debemos tener muy claro. Estos son desafíos de la fe. Nosotros vivimos en un mundo donde muchas cosas nos pueden distraer, donde muchas cosas nos pueden hacer descuidar
del camino de la fe, ¿ok? Entonces, vamos a motivarte a que te envuelvas en este desafío, así como un reality, como un concurso, que tú puedas ser desafiado para fortalecerte más en Dios y en su sagrada palabra, en las Escrituras. Vamos a tener al amado la cita bíblica que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. En ella vamos a estar hablando de la idolatría. Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 7. Pero también vas a ir buscando el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Para que también miremos qué pasa con todo esto de las sectas, de las religiones y las tribus urbanas, ¿ok? Entonces vamos primero con Éxodo, capítulo 20, del 1 al 7. Vamos a leer solamente el versículos 2 y 3, donde nos dice sobre la idolatría. Entonces, este capítulo tiene por título los 10 mandamientos. Y dice el versículo número 2 del capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El único Dios que nosotros debemos reconocer es Jehová. Es nuestro creador, es nuestro Padre. Cuando hablan aquí de dioses, lo mencionan con D minúscula. La D minúscula quiere decir que son dioses falsos que están por debajo de nuestro Dios supremo. Nuestro Dios supremo, y siempre que tú vayas a hablar de Dios como tu Padre, como el Creador, como el Omnipresente, como el Omnisciente, lo debes colocar con D mayúscula, porque es el único Dios que debemos reconocer y el que está por encima de todas las cosas, ¿ok? Entonces la palabra nos enseña que no nos haremos dioses ajenos, pero también más adelante nos dice en el versículo 4 que no tendremos imágenes ni ninguna cosa semejante de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Es decir, no podemos tener imágenes, estampitas, cositas que nos muestren la figura de Dios, la figura de los ángeles, etcétera. No, a Dios no le agrada eso. A Dios simplemente le agrada que nosotros lo reconozcamos a Él como único Dios. Y aquí viene a mi mente algo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Precisamente aquí Moisés fue a orar al monte con Dios y Dios le entregó los mandamientos. Pero mientras Moisés estaba allá, el pueblo había pedido al sacerdote Aarón que le hiciera una imagen, ¿sí? Para seguir adorando. Hicieron el famoso becerro de oro, muchos se acuerdan de eso, y empezaron a adorar. Y eso resultó ser malo delante de los ojos de Dios, y hubo un castigo y hubo una reprensión para el pueblo. Entonces, yo te invito a que en tu casa puedas seguir leyendo el capítulo 20 del libro de Éxodo, que nos muestra claramente sobre lo que es la idolatría y qué es lo que no le agrada al Señor. Entonces, la idolatría sale cuando nosotros le damos a otros dioses, con D minúscula, ídolos, personas y cosas, una adoración que le corresponde a Dios. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa una mascota que ustedes conocen, que es Sonic, y yo a Sonic lo quiero, él es mi perro, ya tiene 3 años con nosotros, pero no puedo quedarme solamente adorándolo ahí, no, yo no puedo quedarme todo el tiempo mirándolo a él, porque estaría creando como si fuera un ídolo, es una distracción. Yo debo darle lugar a Dios, o sea, lo veo como mi mascota, lo quiero y hasta ahí llegó, ¿ok? Hay un límite. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice Segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo del 1 al 13, sobre las sectas y las tribus urbanas, sobre lo que acontece pues en los días postreros. Entonces vamos a segundo libro de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13. Vamos a leer los 2 primeros versículos. También debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Está hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Y muchas de estas cosas ya las estamos viendo. Estamos viendo personas o grupos de personas que siguen a alguien bajo una ideología, bajo un fundamento propio, bajo una creencia que es falsa, que no proviene de las escrituras. A eso es lo que nos exhorta esta lección, a que estemos apercibidos y no nos dejemos engañar por sectas, por religiones o por esas tribus urbanas que marcan senderos o que marcan tendencias, por llamarlo así, de esa manera. Entonces, la idolatría no agrada a Dios, es un vacío espiritual y un engaño de Satanás. Cuando nosotros apartamos la mirada de Dios y empezamos a mirar otros dioses, otras cosas que llenan nuestro espacio, caímos en el engaño de Satanás, ¿ok? Porque Satanás existe y Satanás quiere engañarnos para que no lleguemos a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, y debemos estar apercibidos de eso. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la idolatría? Una de las consecuencias es que acarrea maldición personal, y adicional a eso nos cierra las puertas de los cielos, un castigo eterno, del cual nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 8. Lo puedes anotar y lo puedes consultar más tarde. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Nosotros podemos ser idólatras a dioses, como hemos leído de pronto en libros de historias, que se adoraba al sol, que se adoraba la luna, que se adoraba la naturaleza, ¿sí? Estaba por fuera el plan de Dios como creador, sino que se adoraban otras cosas. Pero también podemos idolatrar personas, un cantante famoso, un cantante que esté de moda, predicadores. Podemos poner nuestra mirada en el hombre o la mujer que está predicando y no en Dios, y también en nuestros amigos. No es que yo sin ese amigo me muero, sin esa amiga me muero, y es que ella es todo para mí o él es todo para mí. No, el primer lugar lo tiene Dios. Podemos tener amigos sin llegar a hacerlos nuestros ídolos, ¿ok? O nuestro patrón de comportamiento. Pero también podemos idolatrar cosas, como por ejemplo el dinero. Entonces, como con el dinero todo lo compramos, el dinero es lo mejor para mí y el dinero es lo primero para mí, y todo gira en función del dinero. También podemos idolatrar la fama. Es que ese deportista X tiene montones de vehículos que a mí me gustan, el Lamborghini, el super youtuber que tiene una super consola y tiene su casa lujosa, y entonces empezamos a idolatrar esas cosas que ellos tienen, en este caso la fama o el dinero, los bienes materiales. Entonces, cuando esas cosas lleguen a nuestra mente, debemos recordar lo que dice la palabra, que no tendremos dioses ajenos, que solamente el primer lugar es para Dios. Bien, entonces vamos a mirar ahora un poco lo que nos dice el módulo sobre las sectas y tribus urbanas. Así como nos lo decía el segundo libro de Timoteo, de cómo va a ser el comportamiento, el patrón de los hombres en los postreros días. Serán hombres que aparentemente están haciendo cosas buenas, pero que están disfrazados. Es decir, que sus comportamientos no agradan al Señor. Muchas veces son comportamientos inmorales, son comportamientos que te quieren llevar hacia una tendencia totalmente distinto a lo que dice las Escrituras. Entonces, por ejemplo, la secta dice que es una doctrina particular, es decir, de una persona que no tiene un fundamento bíblico, o de muchos que se considera como falsa. Y una tribu
es un pequeño grupo dentro de la sociedad que tiene unas tendencias y costumbres que para muchos son extrañas, ¿sí? Que son particulares, que solamente ellos lo pueden hacer. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una secta. Por aquí el módulo nos habla de una secta llamada los Hare Krishna. De pronto ustedes lo han escuchado, Hare Krishna, que dice que la salvación y la vida eterna se obtiene mediante meditación, yoga y la reencarnación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la reencarnación. Bueno, entonces Samuel en la próxima vida va a reencarnar en un cordero. Entonces Fernandito va a reencarnar en un lobo, por ejemplo. De eso se trata esa secta, ¿sí? O esa religión. Habla de que Jesucristo es un ser elevado, o sea, como un ser que nunca hubiese venido a la tierra, que nunca hubiese compartido con humanos, sino que se mantenía en otro nivel. Y obviamente no utilizan la Biblia como libro para seguirse, sino que tienen una serie de citas o el Brahma Gata, que es lo que utilizan. ¿Dónde nosotros podemos confirmar sobre esta secta? En el Salmo 119:15. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Salmo 119:15. Ya sabemos que el Salmo 119 es el más largo de entre los libros de los Salmos, y que además habla de los mandatos, de los sacramentos, de lo que Dios nos dejó. Entonces Salmo 119:15 nos dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es decir, lo único que nos va a hacer meditar a nosotros es la palabra, en los estatutos, en esta sagrada palabra es que nosotros debemos meditar, y mediante ella es que nos va a inducir a cuidar el camino. ¿Ok? Ahora veamos otras sectas. Por ejemplo, la Nueva Era, los adventistas, catolicismo, el mismo satanismo es otra secta. Y nosotros sabemos que en el satanismo lo que se adora es a Satán, y se hace creer a los que siguen que Jesús está por debajo de Satán. Entonces, y otros llegan a decir que están al mismo nivel. Ellos trabajan con una Biblia, pero es la Biblia satánica. ¿Por qué? Porque acá en nuestra Biblia reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Y si estamos hablando de una secta satánica, no puede estar reconociendo a Jesús. Eso también lo podemos encontrar en Apocalipsis. Les recomiendo que se lean el capítulo 20 para que encuentren sobre estas sectas. Nosotros no vivimos una religión, nosotros vivimos una realidad, nosotros vivimos bajo un fundamento, y ese fundamento es Jesús. Ahora vamos a hablar de un caso de las tribus urbanas. Yo sé que para muchos de pronto el tema de tribus suena como a indio, pero no es así. Las tribus son grupos de personas que siguen una tendencia, una costumbre muy particular y extraña para los demás. Por ejemplo, aquí tenemos los emos. Los emos son personas o grupos de personas emocionales que pasan en depresión, que son muy delicados con las emociones, con los sentimientos, que visten camisas negras con toques de color rosado, que tienen el pelo negro liso y que siempre tienen una cara de depresión. ¿Ok? Usan piercing en el labio inferior, y cuando tú ves una persona así, tú dices: ah, este es un emo. Otra tribu son los metaleros. Los metaleros visten de negro, son mechudos, normalmente individualistas, no tienen ideología política y se mueven en diferentes géneros como el heavy, el black, el death, el gótico, el power, etc. De pronto de estos que hemos escuchado todavía no te suena, pero hay otra más, que son los punks.
Los Pun visten crestas con colores. Es decir, en vez de yo tener este pelo así, ellos se lo pintan rojos, amarillos, verdes para llamar la atención. Visten ropa de cuero con pantalones tubitos y botas que tienen remaches. Y adicional usan varios piercing y tatuajes en su cuerpo. ¿Ok? Entonces a eso se refieren las tribus. ¿Por qué es importante esta lección? Porque lo dije al principio, nosotros estamos en el mundo. Y en el mundo vamos a encontrar corrientes, vamos a encontrar cosas que van a querer influenciar sobre nuestra fe. Y debemos estar sólidos, debemos estar firmes en la roca que es Jesucristo. ¿Qué debe hacer la iglesia? Advertir y exhortar a todos esos jóvenes, todas esas personas que quieren seguir una corriente diferente a lo que está establecido en la Biblia. Advertirles de que están en riesgo de una muerte espiritual, de que son prácticas inmorales que atentan contra los valores, que pueden ocasionar trastornos emocionales, también psicológicos, daños, porque los van alejando de las familias y de la realidad. Y estos grupos, todo lo que hemos mencionado, lo que quieren hacer es desviar al hombre de la fe, que quite los ojos de Jesús y lo ponga en un interés particular. Entonces yo los invito a que puedan seguir investigando sobre sectas, tribus que puedan existir en su ciudad y que impiden el crecimiento adecuado de la fe. Y no te olvides también del otro tema que vimos sobre la idolatría. Espero que este tema haya sido de gran edificación para tu vida y que puedas seguir ahondando en las escrituras para que el devorador no venga a llevarse la palabra que se ha colocado en tu corazón. Dios te bendiga, te guarde y te animo a que sigas orando y que sigas firme en el Señor. Amén.